Bueno, muchas gracias y le doy la palabra entonces al grupo de agroquímicos que comenzará con la exposición. Buenos días, mi nombre es Paola. Voy a compartir pantalla, a ver si funciona para hacer la presentación. No sé si me escuchan bien ahí, o si tengo que hablar más fuerte. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Un poco como decían recién Karina y Leo, voy a presentar los objetivos y la estructura o el temario relacionado al documento de agroquímicos dentro del área de disponibilidad y contaminación del agua, el suelo y el aire. El informe de agroquímicos tiene 3 coordinadores, la doctora Erika Wolski, la doctora Débora Pérez y quien les habla, Paola Ondarza. El objetivo de este informe es el de recopilar la información científica disponible en el área de la temática de agroquímicos. Para esto consideramos fuentes de información, publicaciones con referatos en revistas nacionales o internacionales, actas o resúmenes expandidos de los congresos, documentos certificados de entidades públicas o privadas, tesis, ya sean de grado o de posgrado, y todas las normas y legislación vigente, tanto de nivel nacional, provincial como local. Esta información está enmarcada en 2 escalas, una escala temporal y una escala espacial. Respecto a la escala temporal, se designó considerar los últimos 20 años, si bien no son límites estrictos, es aproximadamente desde el año 2000 hasta la actualidad, porque considerando esta escala abarcamos diferentes cambios que hubo en la actividad productiva, ya sea por el tipo de producción, el tipo de manejo, el tipo de cultivo que se produce, y sobre todo el cambio en el uso de los agroquímicos que se ha realizado durante los últimos 20 años. Por ejemplo, algunos que se utilizaban en finales de los 90, o principios de los años 2000, han sido reemplazados por otros que actualmente todavía se están utilizando. Entonces, considerando esta escala temporal, abarcamos todos estos cambios que va a quedar plasmado luego en el informe de agroquímicos. En cuanto a la escala espacial, como decía Leo, este informe corresponde al nodo de la CCT Mar del Plata. En particular para este documento nosotros nos expandimos un poquito más allá del área de trabajo de la CCT Mar del Plata que implica General Porredón y Balcarce. Nos expandimos un poquito porque fuimos encontrando bibliografía muy relevante del tema que fue realizada en partidos o en zonas muy cercanas, entonces decidimos incorporarla. Así consideramos, además del partido de General Porredón y Balcarce, hacia el sur el partido de General Alvarado, Lobería y Necochea, y hacia el norte hasta el partido de la Costa. En base a todos estos 3 criterios, lo que puedo decirles es que de toda la información recolectada tiene 2 fuentes principales, la Universidad Nacional de Mar del Plata y el INTA Balcarce, lo cual es lógico obviamente por su ubicación geográfica. Mucha de la información se encuentra disponible en bases de datos específicas, principalmente asociados con la actividad académica, y mucha se encuentra en inglés. Entonces, este documento lo que va a permitir es, por un lado, recopilar toda esa información, y por el otro lado, permitir la accesibilidad al público en general. De esta forma decimos que a quién lo dirigimos es a todos aquellos interesados que quieran tomarse un tiempito para leerlo e interesarse en la temática de agroquímicos dentro de la región de estudio. Va a estar escrito en español, en un lenguaje coloquial, sin tecnicismos, y brindando un diagnóstico general y actualizado de la temática del agroquímico en la región. Nuestro anhelo es que sea, como también mencionaba un poquito Karina, sea utilizado como base de futuros informes o futuros proyectos de investigación, y también como herramienta de toda la comunidad en general, es decir, de los otros actores sociales o gubernamentales o productivos, no solo desde el actor académico, digamos, desde el punto de vista de la academia. Cuando comenzamos a organizarlo con las chicas, con las coordinadoras, nos encontramos con una nube de términos y de conceptos que muchas veces generaba confusión y a veces se utilizaban como sinónimos o estaban mal referidos. Entonces, el inicio del documento vamos a realizar una definición de diferentes conceptos que son troncales y que después se van a repetir a lo largo del documento. Por eso justamente cuando definimos agroquímico, como por ejemplo en este caso, consideramos todos los productos utilizados en la actividad agropecuaria. Para adoptar estas definiciones consultamos diferentes fuentes, ya sean nacionales o internacionales, del tipo de FAO o la Organización Mundial de la Salud.
también no solo del ámbito académico, sino también del sector productivo gubernamental, como puede ser SENASA o como puede ser CASAFE. Como verán, el término agroquímico es muy amplio y involucra una gran cantidad de compuestos con muy diferentes compuestos, por lo cual consideramos que el siguiente paso es el de realizar una clasificación de todos esos compuestos, principalmente asociados a la estructura química que tienen, los grupos funcionales, o su forma o modo de acción. En relación a la estructura química que tienen estos compuestos, es que están determinadas las propiedades físico-químicas de los agroquímicos. Y esto es importante definir. Por ejemplo, acá hay algunas que vamos a mencionar: volatilidad, solubilidad en agua, tiempo de vida media. Es importante mencionar las propiedades físico-químicas. Nosotros lo vamos a definir, vamos a, por ejemplo, definir volatilidad, vamos a decir qué criterios se utilizan para mencionar que un compuesto es volátil o poco volátil, y también qué influencia tienen estas propiedades físico-químicas en su comportamiento en el ambiente, porque que un compuesto sea volátil implica que puede ser transportado por masas de aire, desde donde se aplicó hacia otras zonas. Entonces, en base a esto vamos a tener un área o un tema donde vamos a determinar, donde se van a explicar, y se va a contar toda la información que se halló respecto del monitoreo de estos contaminantes en diferentes matrices ambientales. Cuando yo me refiero a matrices, me refiero a los compartimentos ambientales, que puede ser el suelo, puede ser agua, superficial o subterránea, el aire, los organismos, los alimentos. Dentro de estos procesos, además, en el ambiente, los compuestos pueden sufrir distintos procesos que pueden favorecer o no, por ejemplo, su retención, como es el caso de absorción o desorción en los suelos, y en el caso de los organismos, podemos hablar de concentración, acumulación o biomagnificación cuando nos referimos a las plagas tróficas. Una vez que están acumulados, pueden generar efectos a distinto nivel. En este caso aquí nos vamos a focalizar en efectos que van desde nivel molecular o bioquímico, ¿sí? Como puede ser alterar la actividad de algunas enzimas, hasta niveles de macromoléculas, daño a macromoléculas, como puede ser proteínas o lípidos, daños histológicos, o incluso si seguimos subiendo de nivel, puede ser efectos a nivel de organismos, como pueden ser cambios de comportamiento, o a nivel de ecosistémico, donde se observan información donde hay cambios en biodiversidad, e incluso cambios en el ambiente, como puede ser el efecto de eutroficación, principalmente asociado a los fertilizantes en cuerpos de agua superficiales. Entonces, hasta aquí lo que hicimos fue, definimos los conceptos principales troncales, desde agroquímico hacia abajo, los clasificamos, los caracterizamos físico-químicamente, y hablamos de todo el monitoreo a nivel ambiental en la región del estudio. Pero ¿qué pasa una vez que están en el ambiente? Es decir, una vez que están en el ambiente, nosotros lo que proponemos otro tema es abordar los procesos de biodegradación y de remediación de los ambientes degradados. En este punto, la información que tenemos disponible, o por lo menos que hayamos hasta ahora, porque la búsqueda continúa, son bastante escasos los trabajos de remediación. Identificamos algunas investigaciones, por ejemplo, llevadas a cabo en el cinturón frutihortícola, que plantean fitorremediación de plantas comestibles, y también otros trabajos que hablan de el papel o el rol que desempeñan las barreras vegetales naturales, como pueden ser macrófitas o sauces, actuando como filtro, ¿sí?, de la carga contaminante hacia los cuerpos de agua superficial. En cuanto a los procesos de biodegradación, también son escasas las investigaciones que encontramos hasta ahora. Sin embargo, registramos que en los últimos años, ¿sí?, comenzaron algunos estudios de biodegradación de agroquímicos por microorganismos. Y entonces estamos focalizando y buscando más información relacionada a estos temas. En el caso de los tratamientos de los residuos de las actividades productivas, como por ejemplo puede ser de producción, producción avícola, o producción agrícola en general. La información que rescatamos en esta temática, si bien la planteamos porque nos parece importante justamente, es bastante escasa. Solamente hemos identificado un proyecto multidisciplinario que involucra profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del INTA de Balcarce. Es un proyecto multidisciplinario
que propone el desarrollo de un biodigestor de desechos de productos de la actividad avícola, que va a generar gas que va a ser utilizado en una escuela cercana al biodigestor, y esto lo están probando como prueba piloto en Los Pinos, en la ciudad de Balcarce. Pero hasta ahora es la única información que tenemos en esta temática. Queremos aprovechar obviamente esta presentación para convocar y para solicitar información que tengan pertinentes, y en la última diapo voy a dar el link donde pueden enviar información para sumar a este informe. Otro tema que surgió que va a formar parte del informe es la disposición final de los envases de agroquímicos utilizados. En este caso hay una legislación, hay disposiciones de OPDS, e incluso hay normas de IRAM que establecen cómo realizar todos los pasos. En relación, otro tema por el cual hasta ahora no tenemos mucha información, o sea que es bastante escasa la información que hemos podido recolectar, es el tema de impacto en la salud humana, por lo menos en la región. En la región hemos identificado algunos trabajos como encuestas, o trabajos de entidades no gubernamentales, pero realmente es bastante escaso, así que tenemos que seguir. Vemos que es necesario seguir buscando información respecto de esto en nuestra región y en la temática de agroquímicos, porque sí sabemos, reconocemos que hay información de otras regiones del país o de otras regiones del mundo, pero en particular a lo que va a este informe es muy escasa la información. Y el último punto que va en el temario desarrollado por el documento de agroquímicos es todo lo relacionado a legislación y normas vigentes, ya sean a nivel nacional, provincial y local. En este caso, nos gusta aclarar que va a ser un trabajo interdisciplinario, porque nos va a ayudar la doctora Cecilia Mantecón, que tiene experiencia en derecho ambiental, y ella nos va a ayudar con todo este tema, no solo en el capítulo de agroquímicos, creo que también lo va a hacer en los otros dos capítulos de arsénico y contaminación de costas. Así que va a ser un trabajo muy enriquecedor para incrementar nuestra expertise respecto del tema de legislación. Y por último, que no es que nos lo olvidamos, por supuesto que no, el cinturón fitohortícola del General Porredón, decidimos no ponerlo en la presentación en algún punto en particular, porque nosotros consideramos que mucha información de la que colectamos ha sido generada o sigue siendo generada en el cinturón fitohortícola del General Porredón. Y es un caso de estudio que es transversal a todo el temario propuesto. Es un caso en donde nosotros podemos encontrar ejemplos e información, ya sean papers o tesis, que respondan a cada uno de los temas propuestos. Podemos encontrar diferentes actividades productivas, con distintas formas, podemos encontrar actividades de producción tradicional, como pueden ser, tradicional con el uso de agroquímicos, en cultivos extensivos o cultivos intensivos, estos últimos de diferentes formas, a cielo abierto, bajo cubierta, bajo sombreado. Por ejemplo, en los últimos años se incrementó bastante la producción de kiwis, ¿sí? Que es algo novedoso y que por suerte lo vamos a incluir en esta escala temporal de los 20 años. También los cultivos orgánicos se incrementaron bastante el desarrollo en los últimos tiempos. Entonces, el cinturón fitohortícola va a tener un rol protagonista, pero en un sentido transversal a toda la temaria, a todo el temario propuesto, con las citas que hemos recolectado. Y finalmente solo decirles muchas gracias, perdón si hablé demasiado rápido, me di cuenta que hablé demasiado rápido, y aquí les dejo, en principio, el mail de la REAP, por si quieren hacer alguna consulta, y sobre todo este link, que es donde pueden enviar información, todavía, por lo menos en el caso del capítulo de agroquímicos, todavía estamos incorporando y recibiendo información, y sobre todo les pedimos especial colaboración si tienen información sobre estas 3 áreas de vacancia que yo mencioné, que las vuelvo a repetir, y uno es impacto en salud humana, el segundo es el tratamiento de los residuos de actividades productivas, y el tercero es todo lo que refiere a remediación de ambientes degradados o biodegradación de agroquímicos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias Paola por la presentación, estuvo muy clara. Ahora, como habíamos mencionado, seguiremos con la presentación de contaminación de costas. Bien. Bueno, no sé si se escucha. ¿Sí?
¿Se escucha bien? Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Eugenia. Como bien nos presentó Karina, vamos a presentar el documento, lo que tenemos avanzado en el documento de contaminación de costas, básicamente cómo lo estamos trabajando. Gracias, Matías, por pasar la presentación, y bueno, también gracias, Paola, por la presentación de recién, y por supuesto a todos por estar presentes. Bien, en principio queríamos contarles que quienes coordinamos este documento somos la doctora Silvia de Marco, María Marta Pérsico, y quien les habla, María Eugenia Becherusi. Y bueno, para comenzar, siguiente. Gracias, Matías. Si vos podés pasar la siguiente. Bien. Para comenzar, queríamos compartirles lo que creemos representan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de estos documentos. Creemos que una fortaleza importante es la iniciativa que toma la REAB para la elaboración de un documento de divulgación, ¿no? Un documento en el cual el mismo objetivo es divulgar el conocimiento en un idioma sencillo, accesible y asequible a todo el público, y con una clara dirección también a actores políticos, claro. También una fortaleza es el trabajo interdisciplinario que esto conlleva, es un trabajo crítico, reflexivo, y que también posee la evaluación de pares. Y como oportunidades, creemos que va a ofrecer un material actualizado, con una perspectiva integral y regional de la temática. Eso creemos que es realmente una oportunidad. Bueno, ahora le cedo un poco la palabra a Silvia, mi compañera, que ella quería continuar con la materia. Buen día a todos, Silvia de Marco les habla, y comparto con ustedes la visión de la REAB y de este grupo en particular que se constituyó a efectos de elaborar este documento. Matías, por favor, volvé uno atrás. Gracias, porque a mí me toca compartir también la identificación de debilidades y de amenazas detectadas en torno a la temática contaminación de costas. Y en este sentido es realmente un gran logro que la postura que histórica y tradicional y afortunadamente antigua tenía el sistema científico era estar recluido en su ámbito y no vincularse con el resto de la sociedad. Esta debilidad detectada desde hace muchos años, y esto lo puedo garantizar por mi edad, probablemente Eugenia ya pertenece al grupo de científicos que desde el primer momento ha estado comprometido con la sociedad, pero a veces hay paradigmas que se sostienen en el tiempo y que afortunadamente se rompen. Y por eso esta debilidad detectada tras décadas de trabajo la hemos transformado en fortaleza y en oportunidad. Y por otra parte, nuestro punto de partida fue también la amenaza que implica dejar el abordaje de la temática en manos de quienes sin la formación, sin la sistematicidad, sin la experiencia y la experticia adecuadas, y muchas veces con intereses no dirigidos hacia el bien común, acceden a los medios de comunicación y se convierten en referentes sin la autoridad científica merecida. Colo, Eugenia, te sigo cediendo. Gracias, bueno. Matías, por la próxima. Gracias, Silvia. Bien, entonces para comenzar ya para describir las características que va a tener el documento y luego avanzar sobre en qué etapa estamos, el objetivo general, como el documento anterior, es recopilar información científica disponible acerca de la contaminación de costas. La información que se va a recopilar proviene de fuentes genuinas y avaladas por el ámbito académico local, nacional e internacional, esto es publicaciones científicas, actas de congreso, documentos de entidades públicas o privadas certificadas, tesis de grado, posgrado, legislación y normas de regulación. La escala temporal, si bien también pusimos que será desde el 2000 a la actualidad, entendemos que no es algo fijo, que va a ser flexible, dado que existen trabajos, investigaciones, evaluaciones, que por ahí son de los años 90, y luego no se ha avanzado en ese punto. Entonces no queremos perder
esa información. En cuanto a la escala espacial, los estudios que se van a considerar pertenecen a la parte del sudeste bonaerense, que es aproximadamente desde San Clemente del Tuyú hasta Necochea. Entonces, sería concretamente el área de incumbencia de CCT Mar del Plata. Siguiente, Matías, por favor. El documento va a estar dirigido al público en general, va a estar escrito en un lenguaje sencillo, vamos a evitar tecnicismos, pero va a tener la robustez científica exigida, y persigue convertirse en un documento de base para futuros informes, como bien explicaba Pau recién. También se persigue que se convierta en una herramienta destinada no solo a la comunidad general, sino a los entes gubernamentales, y que sea útil para la elaboración de diseños, implementaciones de políticas ambientales y para la toma de decisiones. Bien, ¿en qué estado estamos? Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos con el documento? Las tareas que hemos desarrollado hasta ahora es la búsqueda y selección de documentos científicos. También entendemos que esto continúa a lo largo de la escritura de todo el manuscrito, ya que se continúa buscando y aparecen siempre nuevos trabajos. Hemos compilado y subido, compartido entre los coordinadores esta información. Se confeccionó un índice, una estructura que va a seguir el documento. Sabemos que esa estructura es plausible de modificación, a medida que uno va escribiendo surgen otras prioridades y demás, así que esa estructura, por eso no se la presentamos, porque sabemos que se está modificando en este momento. La invitación de colaboradores se realizó y se continúa, de la misma manera que decía Paola, se invita a colaborar con información o de la manera que le sea pertinente. Y ya hemos siguiente, Matías, por favor. ¿En qué punto estamos? En este momento estamos produciendo el documento, es decir, estamos volcando la información que hasta ahora hemos leído y clasificado, así que en esa tarea de lectura y escritura estamos, y búsqueda continua de información y de colaboradores también. Bien. En la siguiente diapositiva, que es un poco sobre los contenidos que aborda el documento, le cedo nuevamente la palabra a Silvia. Gracias, Eugenia. Adelante. Bueno, antes de comentar qué contenidos aborda, yo quería compartir con ustedes la enorme dificultad que se tiene a la hora de compilar y seleccionar los contenidos. ¿Por qué? Por la dinámica del tema, porque los ecosistemas no tienen fronteras y nosotros hemos circunscripto de manera artificial a una región del sudeste bonaerense, y por sobre todo porque la ciencia es falible. Y la falibilidad, es decir, la propiedad que tiene o las características que tiene la ciencia puede fallar, en el sentido de que puede ser reemplazada por conocimiento más apropiado, más actualizado y más pertinente, hace que el trabajo sea esforzado y continuo. Y por eso también tenemos que consensuar entre los autores, compiladores, coordinadores y responsables, definiciones, tal como lo presentó Paola en su exposición previa. Tenemos que consensuar definiciones, establecer límites, pero por sobre todo tenemos que contextualizar, y por eso debemos presentar la temática desde el mismísimo abordaje introductorio respecto de qué son las costas, cuáles son sus límites, o cuáles son las características de la zona costera de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Matías, por favor, la siguiente. Del mismo modo nos planteamos una definición consensuada de contaminación, porque aunque parezca una verdad a secas, no hay una sola definición, y nuevamente tenemos que consensuar. Lo que otrora era considerado un resultado exclusivo de actividades humanas, como proponía la GESAMP hace 25 o 30 años,
hoy incorporan otras instituciones intergubernamentales y multinacionales definiciones que involucran a los procesos naturales como fuentes de contaminación o como hacedoras de contaminación. Y por otra parte, tenemos diversos criterios para clasificar a los contaminantes. Por ejemplo, desde cuál es su origen, a cuáles son sus propiedades físico-químicas y qué efectos tienen sobre la salud humana y la biota en su totalidad. Del mismo modo, hoy sabemos también que la contaminación se puede medir, y se puede medir de un modo también indirecto, como es a través de indicadores. Por otra parte, tenemos normativas, tanto nacionales como internacionales, acerca de valores de concentración hallados para tal o cual contaminante, pero es necesario que este tema se circunscriba al área de estudio. Del mismo modo, necesitamos tener el marco legislativo y normativo, y una vez más, la doctora Cecilia Mantecón colaborará con nosotros, estableciendo o brindando, ofreciendo y complementando esta información que es de su propia experticia. Esto es una presentación preliminar y un sondeo sobre los contenidos que abordaremos en este documento, pero esperamos contar con colegas, con el público en general que tenga documentación avalada científicamente, y les agradecemos mucho, porque esto viene en la siguiente diapositiva, Matías. Les agradecemos mucho su atención, y un dato que no es menor es que en la elaboración de este documento participamos como coordinadoras estas 3 personas, María Eugenia Becherucci, o repetir tu apellido, Euge, para que no me equivoque. Está bien, Becherucci. María Marta Pérsico, y quien les habla, Silvia De Marco, y acá no hay ninguna, esto lo quería recalcar como otra fortaleza, y es que estamos trabajando a la par, como siempre se debe hacer, en equipo, sin distinción de jerarquías, de títulos universitarios, y mucho menos de edad, porque si no, al menos 2 de las 3 llevamos las de perder. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Silvia, Eugenia y María Marta por la exposición. Ahora continuamos con la última sobre el documento de arsénico. Le paso, Marcela Gerpe va a comenzar la exposición. Gracias. Hola, vamos a hacer un cambio. Mi nombre es Cristina Jope, Marcela va a poner la presentación desde su computadora. Voy a hablar primero yo, después van a hablar ellas también. Así que bueno, ahora más o menos ya terminando la presentación de estos 3 documentos, nosotros les vamos a comentar cómo estamos encarando el documento que tiene que ver con arsénico. Dentro de, digamos, de este grupo estamos trabajando también 3 docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata y 3 investigadoras del CONICET, que somos bueno, Vera Álvarez, Marcela Jepp y quien les habla, Cristina Jope. Vamos a la siguiente, Marce. No sé si me escuchas. Sí, pero no me deja pasar. Ah, no te deja pasar. Bueno, ahora ya lo vamos a solucionar. Pero bueno, básicamente lo que les voy a comentar a continuación es un poco el objetivo general del documento, que nuevamente, al igual que en los otros casos, es generar un documento que esté actualizado, que esté basado en información científica. Cuando decimos científica publicada, nos referimos a que tenga un aval científico comprobable, que nos permita conocer cuál es el estado de situación de la problemática de arsénico también en la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Hay una particularidad respecto a este tema, y es que ustedes ya sabrán que, o algunos de ustedes por ahí ya están en conocimiento, de que a nivel nacional se han hecho otros documentos sobre arsénico. El más reciente es el fruto del trabajo, muy buen trabajo y muy largo trabajo de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, que en el año 2018 terminó un informe general sobre arsénico en la República Argentina, y el año pasado además también se hizo una reunión de arsénico de la llanura pampeana, en la que se elaboraron recomendaciones sobre esta temática, con mucha gente trabajando, digamos, desde distintos lugares del país.
Nosotros lo que queremos hacer acá, porque ustedes dirán, bueno, si ya hay un informe del año 2018 a nivel nacional, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, nuestro aporte es claramente local. Y es local porque además de lo que nosotros estuvimos observando de todos el análisis de estos informes y demás, es que falta mucha información de esta zona. Hay mucho por ahí sin recopilar, pero también hay mucho sin hacer. Entonces la idea es no solamente enfocar a lo que hay, sino también dejar claro en qué puntos habría que continuar trabajando desde el ámbito científico para poder completar esa información. Marce, te pido la siguiente. Bien, entonces acá les quería hacer algunos comentarios generales como para entrar en contexto, quizás porque hay gente que primero que no está demasiado relacionada con la temática del arsénico, pero además porque esta va a ser una de las cosas que vamos a incluir, intentando nuevamente manejar un lenguaje sencillo, sin que deje de ser riguroso, sobre las generalidades del arsénico, ¿no? Entonces, básicamente, como muchos de ustedes ya saben, el arsénico es un elemento químico que aparece de manera natural en la corteza terrestre, ¿no? En forma de muchísimos compuestos distintos. Pero a su vez es uno de los 10 elementos químicos considerados como una amenaza a la salud pública. ¿Y dónde encontramos el arsénico? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, está más que claro que el arsénico lo podemos encontrar tanto en el agua, como en el aire, como en la tierra, en distintas formas y en distintas cantidades, y que puede ser tanto producto de actividades naturales, que es lo mayoritario y lo que más conocemos, como también de ciertas actividades humanas, las que llamamos antrópicas. Dentro de las actividades naturales, podemos mencionar las más conocidas, que son la actividad volcánica, la meteorización, que sería el desgaste o la disgregación de las rocas por acción de la atmósfera misma, o de situaciones atmosféricas, digamos. Los yacimientos de cenozoicos es un punto muy importante en Argentina a considerar. Y después, desde el lado de las actividades humanas, no podemos dejar de mencionar ciertas actividades, sobre todo industriales, asociadas también con el agro, que pueden tener un impacto fuerte, sobre todo en zonas puntuales, en regiones puntuales, como son, por ejemplo, la quema de carbón, el desarrollo de actividades como la fundición de metales, la minería, y también la utilización de pesticidas y de ciertos tipos de fertilizantes. Marce, si querés, la próxima. Bien, ¿y cómo nos relacionamos los seres humanos con el arsénico? Cuando me refiero a relacionarnos es cómo entramos en contacto, cómo nos afecta. Bueno, la principal fuente por la cual tenemos una problemática de arsénico es que el mismo entra a través de algo muy necesario para todos, y que es el agua. Sobre todo en lo que es el agua de bebida, la de riego de nuestros alimentos, y el agua que usamos para preparar esos mismos alimentos. Esa es la forma mayoritaria. También, en menor medida, sabemos que puede entrar a través de ciertos alimentos y del consumo de tabaco. ¿Y qué produce? Produce, sobre todo, lo que más conocido es la intoxicación crónica, esa intoxicación conocida como hidroarsenicismo crónico regional endémico, o ACRE, y también está comprobado que produce distintos tipos de cáncer, entre ellos uno de los más comunes, el cáncer de piel, vejiga, etc. Y una cosa que también es importante mencionar es que el arsénico, al estar en todas las fuentes de agua del mundo, afecta a todo el mundo, aunque hay algunos países de mayor problemática, como por ejemplo Bangladesh, Chile, China, la India, México, los Estados Unidos y lamentablemente también Argentina. Para que tengan una idea, los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud, y eso es algo de lo que vamos a hablar también en el documento, recomendados en 2007 eran de 10 microgramos litro. Nosotros actualmente tenemos una normativa, también este tema lo vamos a desarrollar brevemente en el documento, que tolera hasta 50 microgramos litro. De esto va a hablar un poquitito más adelante Marcela, que si querés continuar, podés ir vos para adelante entonces. También dentro del documento, entonces, como recién mencionó Cristina, lo que se va a desarrollar es justamente toda la información acerca de las áreas dentro de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos afecta directamente a nuestra zona, la zona de Mar del Plata, hacia el sur y hacia el norte, ¿sí? En donde justamente poder evidenciar y tener información acerca de los valores que hoy en día o cercanamente en tiempo, en escala temporal, se tiene. La zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires es una zona en donde relativamente hace poco
se tiene información. De hecho, por ejemplo, el mapa que aquí se presenta es un estudio que se hizo del ITBA en el año 2011, en realidad comenzaron en el año 2011 y terminó en el 2018, en donde lo que hicieron justamente fue establecer ellos le denominan como un semáforo de colores para justamente esta distribución de lo que es menor a 10, entre 10 y 50 y mayor a 50, ¿sí? Y nosotros tenemos el mapita que se encuentra abajo, también es un estudio propio que se hizo aquí en Mar del Plata, es una tesis doctoral en donde concierne directamente a lo que es justamente Mar del Plata, llegando hasta Mar del Sur y llegando a Mar Chiquita, en donde hicieron relevamientos justamente de eso. Entonces, la idea es recopilar información de toda la zona y poder cargar esa información en este documento. La idea no es ni asustar en el documento, sino que justamente prevenir a través de difundir, ¿sí?, información acerca de la distribución de estos datos, de qué niveles nosotros encontramos, ¿sí?, y obviamente a partir de esos niveles de la información que uno está recabando. Obviamente también en la zona de Mar del Plata y de Batán, se encuentra OCE, el organismo de agua de la zona, y ellos también hacen justamente una evaluación de los niveles. Pero vuelvo a decir, el documento que se establece para arsénico no es un documento que quiera asustar ni nada, sino es difundir, porque justamente la difusión de la información hace que la gente tenga el conocimiento y evite justamente los sustos o que pueda haber. El arsénico, muchas veces, cuando uno dice la palabra arsénico, es como un cuco, perdónenme el término, pero nos ha pasado cuando yo, por ejemplo, particularmente he trabajado en esta tesis, la que mencionamos aquí, y muchas veces cuando se hacían los relevamientos en el sentido de ir a muestrear aguas subterráneas o aguas superficiales, la gente era como se acercaba y nos consultaba si realmente había un riesgo de cáncer y demás por el agua que estaban bebiendo. Por eso queremos recalcar desde el documento, ¿sí?, y el contenido que va a tener el documento de arsénico, bien como dijo Cristina, ¿sí?, que es juntar esa información respecto a los niveles que hay en la zona, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que es la zona que nos compete partiendo desde Mar del Plata, y de esa manera poder construir el mapa, pero a partir de información preexistente, ¿sí? Y entonces, a nivel local, lo que se está buscando es o recabando es la información o el conocimiento sobre la geología e hidrogeología. ¿Por qué? Porque es muy importante el origen y distribución, ya que como dijo Cristina, si bien el principal origen está basado en un origen natural, por los suelos, sedimentos y demás que acompañan justamente ya sea aguas superficiales y sobre todo las aguas subterráneas, pero eso nos permite también discernir si hay alguna fuente antrópica. Quienes trabajan en el tema específicamente muchas veces indican que cuando uno tiene como un mapa de distintos niveles y aparecen puntos en donde hay concentraciones preocupantes o elevadas, puede estar asociada justamente esos puntos a alguna fuente antrópica. También lo que se está haciendo es recabar información sobre estudios en aguas subterráneas que están destinadas justamente al consumo humano, y obviamente que puedan tener análisis certificados, porque es decir, análisis certificados, es decir, que esos datos de los cuales uno va a manejar y construir mapas, ¿sí?, sean validados a partir de técnicas validadas, de técnicas que están validadas por la OMS o directamente por el Código Alimentario Argentino. Estudios toxicológicos y epidemiológicos, esto es muy importante porque de hecho el nivel de 10 ppb o partes por billón es un valor provisional en Argentina, ¿sí?, es decir, un valor que no es el definitivo, justamente hasta que se puedan elaborar estudios epidemiológicos y de allí poder establecer, ¿sí?, un nivel fijo ya definitivo. Por eso es importante también, nosotros estamos recabando esos estudios toxicológicos y epidemiológicos, ¿sí?, en la población.
Esto es básicamente lo que estamos recabando respecto a los niveles, ¿sí? Y la asociación de esos niveles con estudios o impactos que puedan ocurrir, ¿sí? ¿Vera? ¿Estás por ahí, Vera? Sí, tenía el mute, perdón. No, ¿Se escucha? ¿Bien? Bueno, Vera va a seguir con las últimas partes de la integración de este documento. Sí, nosotros ahora lo que les vamos a contar es qué información necesitamos y de dónde la estamos también consiguiendo. Por un lado tenemos que pensar qué modelo de intervención va a ser adecuado para la región en la que estamos trabajando, ¿sí? Vamos a buscar fuertes alternativas de agua, vamos a proponer algunas técnicas de remediación, vamos a ver cómo es la distribución en cada una de estas zonas. Entonces tenemos que tener muy claro en cada una de las zonas que analizamos cómo es el acceso al agua, si el acceso es por agua de red, si es por agua de pozo, si podemos pensar en una distribución de bidones o alguna otra posibilidad o posibilidades mixtas entre todas estas que estamos hablando, sobre todo en las zonas donde detectemos que los niveles sobrepasan a los permitidos. También tenemos algo muy importante que es cómo se han determinado las cantidades de arsénico que hay en cada uno de estos lugares, y por un lado tenemos, si lo han hecho laboratorios privados o estatales, y en este caso también mucho OCE, como nombraba muy bien Marcela, en muchos de los lugares el mismo organismo que regula es el que está midiendo, entonces ahí también vamos a tener algunas complicaciones, sobre todo en los límites permitidos para el agua de consumo humano, que incluso la de bidones también tiene una diferencia con el agua de red. Por último, queremos saber cómo es que los habitantes de nuestra zona se exponen al arsénico. Dijo muy bien Cristina que lo principal es el agua viene también en los alimentos que consumimos, cómo los preparamos y demás, pero queremos registrar cómo es que ocurre en nuestra zona a través de este documento. Por último, la siguiente, Marce, vamos a estar trabajando en las estrategias de remediación que hay accesibles en la zona. Si bien es cierto que uno podría utilizar todas las técnicas disponibles, aunque no estuvieran en la zona para trabajar con la problemática puntual en la zona de Mar del Plata, nosotros tenemos registrados ya varios materiales y procesos en los que se trabaja en la región de Mar del Plata, particularmente en los institutos que son de CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata, y lo hemos separado en dos grandes grupos que tienen que ver con qué materiales se utilizan y con qué procesos se aplican a partir de estos mismos materiales. Fíjense que tenemos una gran variedad de materiales, algunos de origen natural, todo lo que tiene que ver con micro, nano y macropartículas, geles, todo lo que tiene que ver también con sistemas porosos y muchos materiales compuestos que están formados por más de un material para llegar a esta posibilidad de remediar el arsénico. En todos los casos vamos a usar alguna técnica en la que los grupos de investigación ya trabajan, pero también queremos registrar lo que se está haciendo a nivel local, lo que están haciendo ONG, distintos grupos, no solamente lo que se hace en investigación, siempre con la premisa de que las técnicas de producción de estos materiales sean amigables con el medio ambiente y que también contemplemos una disposición final segura de los contaminantes que estamos removiendo, porque si no vamos a tener un problema adicional. Para todo esto les agradecemos la información que puedan brindarnos, Marce, la última, y volvemos a poner el formulario de aportes que ya han mencionado los otros grupos, para poder hacer este documento con la mayor cantidad de información posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marcela, Cristina y Vera por toda la exposición. Si quieren ahora, para poder organizarnos, hemos estado recibiendo a través del chat algunas preguntas. Podemos comenzar con la lectura de algunas preguntas que son referidas a los tres grupos. Inclusive si quieren seguir escribiendo, vamos a ir tomando nota. Si les parece bien, podemos empezar. Carolina Vázquez pregunta, para el grupo de agroquímicos, si se sabe que el INTA esté desarrollando algún tipo de pruebas que permitan evaluar los beneficios de la agroecología y que facilite una transición a esta modalidad para así disminuir el uso de agroquímicos. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, Débora, un poquito más fuerte. Bueno, yo soy Débora Pérez, yo trabajo en el INTA de Balcarce, y si quieren, bueno, les puedo comentar lo que el INTA está haciendo desde hace algunos años, esto es bastante reciente.
en, digamos, lo que es esta transición de utilizar del uso intensivo de agroquímicos a lo que es un proceso de agroecología. En el INTA de Balcarce, hace aproximadamente 3 años, 4 años, se implementó lo que es la unidad demostrativa agroecológica Balcarce, en varias hectáreas de lo que es la experimental. Allí se están desarrollando un montón de trabajos de investigación, incluidos algunos con insectos benéficos, otros con la reducción del uso de agroquímicos, y también en el caso de algunos tesistas de grado o de doctorado que también desarrollan sus actividades experimentales. Si quieren más información, después podemos pasárselas. Y también es importante mencionar que existen otros trabajos en otras experimentales, no solamente en la de Balcarce, sino del INTA, que también han desarrollado estas unidades demostrativas, como es el caso de la chacra experimental de Barro, un trabajo llevado a cabo por Martín Zamora. Y también en el caso de la experimental de Balcarce, también una persona que trabaja en la agroecología es la doctora Virginia Paricio, también en conjunto con Martín Zamora. Si quieren más información al respecto, después se las podemos compartir, y también la idea es compartir esta información dentro del documento que vamos a generar de los agroquímicos. Bueno, gracias, Débora. Podemos pasar a otra pregunta que realizó Silvana, donde dice si hay alguna investigación local. Bueno, gracias, Marcela. Hay otra pregunta también. Bueno, algunas pues, preguntas que han dado por el chat también nos tenían la duda de para cuándo iban a estar estos documentos finalizados. Si bien no tenemos una fecha estimada, pero prevemos que con trabajo seguramente durante este año van a estar los documentos finalizados. Posiblemente en la segunda, por supuesto en la segunda mitad del año. Pero, como bien dijeron todos, agradecemos toda la información que, si bien se está avanzando la redacción, que pueda ir ingresando, porque posiblemente tengan otros accesos a otro tipo de información, la cual puede ser muy beneficiosa para la redacción de los documentos. Sigo con otra pregunta. Inés Parisi pregunta: ¿qué niveles de permisibilidad para arsénicos se consideran cuando hablamos de aguas recreativas en mar y lagunas? Si se escuchan al grupo de arsénico. Marcela, no sé si querés hablar vos. Yo no tengo entendido que haya específicamente sobre ese tema un nivel máximo. Lo que se da es en el agua de consumo y en el agua embotellada, que, como decía Vera, entre ellos difieren. Pero no tengo el conocimiento yo de que se dé para aguas recreativas. Marcela, no sé si vos sabes algo más de eso. No hay un nivel establecido para aguas recreativas, por lo menos en lo que es Argentina, ¿sí? Sí, como bien ustedes mencionan, es para el agua de bebida y agua embotellada, pero no hay niveles recreativos. Lo que hay son que se pueden llevar a los distintos niveles cuando se evalúan los ambientes desde el punto de vista de el impacto que pueda tener el ambiente para la vida propia de ese ambiente, ¿sí? Pero no para actividades recreativas. Bueno, gracias. Hago una aclaración que acá respondieron en el chat, que quizás fue condicionar la pregunta sobre los agroquímicos y el arsénico. Mariela Fijaus habla que el año pasado una publicación del doctor Rafael Lachmanovich, que trabaja en la Universidad Nacional del Litoral, hizo una sinergia entre arsénico y glifosato, también para los que tienen aquí interés. Fue unos ensayos que se hicieron. Ahí hace el contado. Después Norberto hace algunas preguntas, y entre ellas
para el grupo de agroquímicos, dice, por contaminación por agroquímicos, si existe algún monitoreo de aguas superficiales y subterráneas asociado a la contaminación de agroquímicos, y qué indicarían esos monitoreos. Y en el caso de agroquímicos, dice la escala temporal, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de haber tomado los últimos 20 años, si es que se ha incrementado o no? Y lo mismo para la de contaminación de costas. Si quieren, paso la palabra a las chicas. Pau, Erika, ¿están ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, no, a Norberto responderle que sí, que hay numerosos trabajos que hacen el monitoreo que hicieron y que están haciendo, porque se siguen llevando a cabo monitoreo de agroquímicos en agua superficial y agua subterránea, principalmente tanto en la zona acá de General Porredón como en Necochea y Lobería, lo que es acuífero incluso. Todos esos trabajos van a ser incorporados, ya están incorporados en el documento que vamos a desarrollar en la REAP. Después no me acuerdo qué otras preguntas. El tema de la escala. ¿Puede ser? Sí, también ahí aclarar, Pau, que bueno, que como vos habías dicho en un principio en la presentación, que la mayoría de los documentos que se presentan en este documento de los agroquímicos están generados a través de la universidad y del INTA. El INTA en los últimos años, los últimos casi 20 años, también ha sido un referente en lo que es determinación de contaminantes de origen agropecuario en aguas superficiales y también subterráneas. La parte del agua subterránea por ahí no se había contemplado en los últimos años, pero sí, actualmente en los últimos 5 años, se han generado muchos trabajos, no solamente para esta localidad, digamos, de Balcarce, sino también para muchas regiones de lo que es la Argentina en su totalidad. Eso sí es importante remarcarlo, y también que a veces los trabajos por ahí demoran en salir, porque cuando uno habla de monitoreo, por ahí a veces uno puede tomar diferentes escalas temporales y espaciales. Entonces, por ahí algunos trabajos hacen solamente referencia a una campaña de muestreo o 2 campañas de muestreo, y por ahí el INTA tiene, digamos, otra concepción de lo que es alargar las escalas temporales en el trabajo para contemplar, digamos, a lo largo de distintas campañas de usos de agroquímicos, el potencial impacto que generan sobre las diferentes matrices ambientales. Sí, como decía, hay diversos trabajos de monitoreo, no mencioné las fuentes, pero sí, diversos trabajos de monitoreo que van a ser incorporados ahí. Creo que él se refería al tema de la escala temporal que se decidió para el informe, y solamente mencionar justamente que es, yo mencioné que no eran límites estrictos ni exactos, sino que con 20 o 25, los últimos 20 o 25 años de estudios, de relevamiento, de información, lo que estábamos incorporando en paralelo era además todos los cambios productivos que se generaron en la actividad, además del aumento en la producción científica. Gracias. También Norberto preguntaba cómo manejar esa escala temporal respecto al grupo de contaminación de costas. Bien. Sí, la escala temporal, como dicen las chicas, se puso como para decir, bueno, hasta dónde uno revisa la bibliografía, pero sabemos que hay casos, sobre todo el documento de contaminación de costas es bastante amplio, no es tan concreto. O sea, tenemos distintos tipos de contaminantes y fuentes. Entonces, por ahí se han hecho evaluaciones de algún tipo de contaminantes, como decíamos, en los años 90, o sobre el impacto de alguna fuente de contaminación en los años 90, luego se detiene, y quizá que o no se continúa, o se continúa después, pero es información que no la podemos dejar pasar. Por eso, en realidad, la información que se va a manejar es flexible a escala temporal. No vamos a ser estricto con hasta desde el 2000 para adelante.
si esa era la pregunta, creo que respondí la pregunta, y no hay mucho más que decir, Gracias. creo. Gracias, Susi. Acá Aruni Cuenca Claras, no sé cómo es bien el nombre, hace una consulta para ver si el arsénico es bioacumulativo en el cuerpo humano. El arsénico se acumula, pero a lo que más se apunta cuando se evalúa arsénico es a las dos formas, que es si es una exposición aguda o una exposición crónica. El arsénico, la relevancia que siempre se le da al arsénico es a la exposición a través del agua, ¿sí? Y el arsénico se transforma, es decir, las formas inorgánicas son las más tóxicas que las orgánicas, y tiene una fase de acumulación, porque el organismo lo que hace es transformarlas de inorgánicas a orgánicas. De hecho, en orina se evalúan el dimetilarsénico y el monometilarsénico, que son indicadores en orina de la exposición, ¿sí?, a arsénico, pero no hay una transformación completa, es decir, que no hay una eliminación completa, por lo tanto, tiene un porcentaje de acumulación, ¿sí?, o sea, que se acumula. Bueno, gracias, Marcela. Quería aclarar una cosa, Karina, puede ser respecto al tema digamos, de la cuestión toxicológica y epidemiológica, que en la última reunión que se hizo en Azul sobre la primera reunión de arsénico en la llanura pampeana, se comentó también sobre cómo va el avance de este informe epidemiológico que se está haciendo a nivel nacional sobre la cuestión de arsénico, y que va un poco retrasado porque falta conseguir la información correspondiente de todas las zonas del país, con lo cual creo que con más razón tenemos que seguir buscando realmente aportes confiables. Un tema complicado con esto es que muchas veces, desde lo que son organismos de salud, recabar esa información es difícil porque, digamos, los protocolos para saber si alguien viene a la atención de salud por un problema de arsénico o por otra cosa, sobre todo cuando son cuestiones de exposición crónica, como decía Marcela, es bastante complicado. Entonces creo que una vez que ese documento esté actualizado, va a ser, digamos, por ahí más sencillo acceder a más información, pero para eso también los organismos gubernamentales tienen que participar, ¿no? Bueno, bárbaro, Cristina. Un punto importante quizás, luego de haber escuchado las tres exposiciones sobre un resumen de los documentos que se están llevando a cabo, es que uno también de nuestros objetivos desde la REAB, inclusive desde el área particular de contaminación y disponibilidad en suelos, aire y agua, es tratar que esta realización de estos documentos puedan contagiarse, por así decirlo, en los otros CCT, de manera de que tengamos, por ejemplo, como un producto final de todas estas actividades, un mapa de los niveles de contaminación por estos grandes grupos de contaminantes en lo que es la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, porque algunas consultas eran relacionadas si hay algún otro material que no sea particularmente la zona que pueda servir, posiblemente pueda servir para la redacción en general, pero trataremos que cada CCT, o sea, que cada subunidad de la CCT, en este caso lo que tenga la incumbencia de CCT Mar del Plata, sean plasmados en los documentos todos aquellos datos de esos partidos, o como bien hoy mencionaban al comienzo, de lugares, ciudades o partidos que estén involucrados en el área de incumbencia. Así que bueno, agradecemos toda la información que pueda llegar, como bien mostraron las chicas al final de cada diapositiva, o las dudas que se puedan escribir al mail de la REAB, serán contestadas, inclusive si hay algunas dudas particulares sobre algunas temáticas, para no desviarnos de lo que son el objetivo del webinar, que es manifestar y mostrar de manera resumida cómo avanza en la redacción de los documentos pertinentes. Bueno, si quieren hacer alguna otra consulta, alguna otra pregunta, creo que fuimos aproximadamente cubriendo las preguntas que se fueron realizando a través del chat. ¿José más, querés comentar algo? Sí, bueno, primero buenos días a todos. Primero quería decir
agradecer a todos porque ya hace bastante más de una hora que estamos conectados y la mayor parte sigue conectados, con lo cual realmente estamos muy contentos y conformes con eso. Después, comentar cuando desde el CCT decidimos participar de esta conformación de la red, bueno, fue como meternos en algo que no conocíamos, no teníamos experiencia, casi ninguno de nosotros en redes, participar en redes, etcétera, y una decisión que tomamos fue que uno en una red puede hacer dos cosas. Por un lado, ser pasivos, es decir, esperar a que alguien se acuerde de nosotros y nos convoquen, pero también tomar una actitud más activa. Y decidimos hacer las dos cosas. Y al principio, con la charla de Leo, vimos que, bueno, las dos cosas se están desarrollando. Por suerte, el participar de la red nos dio la posibilidad de que nos convocaran para hacer documentos de apoyo a leyes o participar de evaluaciones ambientales en leyes que nos afectan directamente, nos pueden afectar directamente, pero también en evaluaciones ambientales que están por fuera de nuestro área de acción geográfico, digamos. Con lo cual, ese solo hecho ya hace que la existencia de la red sea algo muy positivo. Si no existiera la red, eso no hubiese sucedido. Y el hecho de haber pensado en hacer algo activo, que son estos documentos, tiene varios, o tenía dos objetivos. El principal es tener documentos, buenos documentos sobre temas que son muy álgidos, muy controvertidos, pero muy necesarios, y que sean un insumo muy importante para todas aquellas personas que tengan algún poder de decisión sobre estos temas. No son documentos que toman una posición política o de cualquier otra índole, sino que para nosotros son importantes porque deben ser los insumos que tienen que utilizar las personas que toman decisión. Y además tienen que ser insumos de todo el público, pero que sean de muy buena calidad. ¿Sí? La información de buena calidad muchas veces en estos temas es un déficit muy grande. Y lograr producir estos documentos para nosotros es una forma activa en la cual la red puede insertarse en la sociedad, darse a conocer, etc. Con lo cual, con objetivos modestos al principio, sin embargo creemos que la red poco a poco va tomando impulso, va tomando fuerza, y esto lo vemos por varios lugares. Por un lado, la cantidad de gente que venimos sumando y la cantidad de gente que participa, no solamente de forma pasiva, sino de forma activa. Y bueno, y este webinar también nos da fuerza y nos da indicios de que es algo interesante para seguir desarrollando. Luego, la verdad que siempre que uno escucha a la gente que sabe y uno le cuenta la información de forma ordenada y con criterio, siempre uno aprende. Y estos tipos de exposiciones, realmente en ese sentido, uno puede tener la información dando vueltas, pero siempre de una forma más desordenada. Cuando uno le ordena la información, es muy útil. Y las exposiciones fueron, la verdad que estuvo muy didácticas, muy buenas. Así que también agradezco a todas porque son todas nuestras investigadoras, de sus exposiciones y sus participaciones. Por último, aquellas personas algunos avisos parroquiales. Aquellas personas que necesiten certificado de certificado o constancia del webinar, por favor manden un mail a la dirección de la REAP para solicitarlo, así lo podemos hacer y enviárselos. Después,
cuando termine acá de hacer este pequeño cierre, los que estén interesados podemos seguir conectados un poco más para alguna otra pregunta o contestar alguna otra cosita. Y de nuevo, gracias a todos por esta participación tan larga y tan productiva. Gracias por las preguntas. Las preguntas siempre son lo que nos alimenta. A todo científico lo que nos da de comer son las preguntas, no las respuestas principalmente. Las respuestas nos dan los salarios, pero las preguntas nos dan las ganas. Así que gracias a todos, realmente. Bueno, gracias. No sé si hay alguna pregunta más, como decía Tomás. Que quieran hacerla, inclusive. Estaba leyendo acá en el chat a ver si había alguna más. Ahí ya agregué en el chat el correo electrónico y los formularios, tanto para enviar documentos a los distintos proyectos, como para adherirse a la REAP. Aquellos quienes no estén inscritos aún, pueden completar ese formulario, así los contamos en nuestro listado. Bueno, yo particularmente también quiero agradecer a todas las chicas por todo el esfuerzo, porque las presentaciones fueron magníficas, fueron muy claras, y creo que cumplimos el objetivo de tratar de transmitir cómo es la información que se está manejando y cómo se la está trabajando para poder dar el mejor, en lo posible, recopilación de esta documentación o información que tenemos hoy en día para poder, bueno, avanzar con actividades y que lleguen estos documentos a los destinos que sean necesarios. Así que, bueno, gracias a cada una de ellas por todo el esfuerzo hasta anoche muy tarde que estuvimos trabajando. Gracias a, bueno, a Tomás, a Leo, a Matías, y por supuesto a todos los participantes que están interesados, que han participado. Han llegado no solo preguntas por chat, por mail, por mensajito, cuestiones de cómo participar, así que como bien aclaró ahí Matías, con el link de los formularios para poder incluir los diferentes trabajos, o con el mail de la REAP para cualquier consulta, estaremos listas y preparados todos para poder ayudar y sacar aquellas dudas que tengan. Bueno, gracias a todos y adiós, muchas gracias. Y yo también veo que todavía hay mucha gente conectada, así que quiero sumar a las reflexiones de Tomás y de Karina, y volver a agradecer a las presentadoras. Ha sido muy, muy interesante escucharlas, y todo indica de que el trabajo va sobre ruedas. También quería aprovechar, ya que veo que el número de personas conectadas, aunque ya nos despedimos, sigue siendo alto. Es para mostrarles a los que eventualmente hayan tenido menos interacción con nosotros hasta ahora, para que consideren esta plataforma de la REAP para poder canalizar alguna inquietud que tengan, alguna idea interesante, que consideren que se pueda llegar a usar la plataforma de la REAP para poder darle impulso, sobre todo dado que somos muchos, para poder hacer intercambios y para poder generar equipos de trabajo multidisciplinarios. Esa es básicamente la idea de la REAP, ser una plataforma que conecte gente para poder impulsar proyectos de envergadura, que normalmente son proyectos que no son abordables por un único grupo de investigación. Tenemos de todas las unidades académicas de la universidad representantes, así que estamos teniendo cada vez más capacidad de poder impulsar iniciativas desde lo multidisciplinario. Así que los invito a que vean si tienen realmente la intención o ganas de que vienen con ganas de impulsar algún proyecto de envergadura, que cuenten con nosotros, podemos charlar, recibimos cualquier idea, las podemos analizar, charlar en conjunto, generar reuniones ad hoc específicas
para charlar distintos temas y ver qué se puede impulsar desde la REAP. Como decía Tomás y les decía al principio, son básicamente dos las formas que tenemos de impulsar proyectos, por iniciativa propia, y a esto es a lo que los estoy convocando en este momento, y por otro lado estar receptivos a cuando recibimos proyectos por parte de distintos entes, hasta ahora han sido entes gubernamentales, y estamos muy contentos de poder colaborar con ellos. Bueno, a estar conectados con la red para poder formar parte de estos equipos y poder dar respuestas satisfactorias y en tiempo y forma. Así que ya, solamente tienen que escribirnos y ponernos al tanto de cuáles son sus ideas y sus propuestas. Gracias. Yo puedo decir una cosita última, porque justo vi en el chat que alguien puso que se considere la exposición laboral crónica y aguda, y bueno, quería comentarle a esa persona, no registra el nombre, que está considerado, ¿sí?, que es justamente las otras formas de ingreso, que es a través de respiratorio, o piel, o digestiva, ¿sí?, que no es el agua, que está considerada, y algunos los consideran como formas secundarias, ¿sí?, pero está considerado dentro del reporte, ¿sí? Gracias, Marcela. Bueno, y también para sumar que en el caso de agroquímicos, en la parte de impacto sobre salud humana también se consideran otras vías de ingreso, exposición laboral o pasiva ambiental, y también por alimentos y agua. Pero bueno, volvemos a convocar es una de las áreas en donde menos información hemos recabado en el área, así que volvemos a convocar a aquellos que tengan información, no saben de proyectos o gente que esté trabajando, si pueden sumarla, enviarla a la REAP para sumarla al informe. Gracias. Bueno, creo que podemos dar por concluida el webinar. Gracias nuevamente a todos y quedamos a disposición para lo que necesiten. Muy bien. Gracias. Buenos días. Buenos días.